Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. El día de hoy les traigo un desafío. Si crees que tu nivel de español es un B1 o un B2, este video es para ti. Pero espera, si crees que tienes otro nivel, también puedes escuchar y aprender nuevas palabras. Este es otro episodio de nuestros videos de español lento. Y en esta ocasión tenemos una historia real, que es parte del desafío. Si puedes entender esta historia sin subtítulos, felicidades. Tu nivel realmente es un B1 o un B2. Y en la historia de hoy vamos a viajar al sur de Perú, uno de los lugares más hermosos, pero también quizás un poco peligrosos del mundo. Y estoy hablando del Valle del Colca. Y vamos a revivir la trágica historia de un joven llamado Ciro Castillo, que fue un estudiante de medicina que entró a este cañón con su mochila y su novia, pero nunca regresó. Ponte cómodo, relájate, voy a hablar muy lento y claro para que puedas entender cada palabra de esta historia. Ahora sí, empecemos. Te voy a empezar contando quién era Ciro Castillo y el inicio de esta aventura. Esta historia comienza las primeras semanas de marzo del año 2011. Ciro Castillo Rojo era un joven de 26 años, un estudiante muy querido de los últimos años de la carrera de medicina en la ciudad de Lima. Las personas que lo conocían lo describían como un chico muy alegre, fuerte, dinámico y muy solidario. Él tenía una novia llamada Rosario Ponce, que era una compañera de la universidad, y decidieron emprender un viaje de mochileros. Querían recorrer los lugares más hermosos del sur de Perú como una especie de celebración antes de empezar sus prácticas profesionales en el hospital, que es algo bastante común en estudiantes de medicina. Después de visitar varios lugares, su destino final y más esperado era el famoso Valle del Colca, ubicado en la región de Arequipa. Chicos, tienen que entender que el Colca no es cualquier destino turístico. Es uno de los cañones más profundos y accidentados del mundo. Es un paisaje muy imponente y majestuoso, pero si no tienes mucha experiencia, puede ser también peligroso porque está rodeado de grandes montañas y abismos verticales de más de 3.000 metros de profundidad. Además, el clima te puede traicionar. Puede haber un sol muy fuerte, calor extremo durante el día y en la noche se convierte en un frío congelante y también vientos muy fuertes. Entonces, ahora sí, vamos al momento del accidente. Esto sucedió el 4 de abril del 2011, cuando la tranquilidad de sus familias se rompió. Los padres de Ciro y de Rosario recibieron una llamada desesperada. Los jóvenes estaban oficialmente perdidos. ¿En dónde? En el cañón del Colca. Algunos días antes, motivados por esta aventura, habían tomado una decisión que cambió sus vidas para siempre. Ellos decidieron caminar
desde un pequeño pueblo llamado Madrigal hacia el distrito de Lari. Recuerden, todo esto a pie, pero no solo eso, lo hicieron solos, sin la compañía de un guía o alguna persona local que les advirtiera el peligro de esta ruta. Y aquí, en medio de la naturaleza salvaje, ocurrió el primer error. Quizás un exceso de confianza. Ellos decidieron adentrarse a una zona conocida por la gente local como el Bomboya, que es una montaña sagrada pero muy temida porque tiene terrenos áridos, también unas pendientes resbaladizas y puede haber caminos falsos que no llevan a ninguna parte. Por eso, después de un rato caminando, se quedaron sin agua bajo un sol tan fuerte que los dejó bastante débiles, y esto les provocó una deshidratación severa. Cuando se hizo de noche, sin linternas, sin equipo especial para estas situaciones, se quedaron en la oscuridad absoluta en medio de la nada. ¿Pueden imaginarse? Obviamente intentaron gritar, buscar ayuda, pero ahí solo era silencio. Sus voces se las llevaba el viento, mientras el frío empezaba a congelar sus cuerpos. Entonces, ¿qué sucedió después de esto? Pasaron las horas, pasaron los días, casi 9 días, y las familias estaban desesperadas. La policía de Perú y los rescatistas de alta montaña empezaron una búsqueda masiva. Aviones, helicópteros y perros entrenados buscaban alguna pista de estos dos jóvenes. El 13 de abril, 9 días después de perderse, ocurrió un milagro, pero un milagro a medias. Los rescatistas encontraron a Rosario Ponce. Estaba deshidratada, muy débil, sentada en una quebrada de montaña. Tenía hipotermia, pero estaba viva. Sin embargo, cuando los rescatistas le preguntaron ¿dónde está Sirio?, la respuesta de Rosario les congeló el corazón a todos. Ella dijo que se habían separado unos días antes porque Ciro fue a buscar ayuda y nunca regresó. Y aquí es donde esta historia se convirtió en un misterio nacional. A Rosario la llevaron al hospital, pero sus declaraciones ante la policía empezaron a tener contradicciones. Cambiaba las versiones, las fechas, no podía recordar con precisión el lugar exacto donde vio a Ciro por última vez. Y entonces todo el país empezó a preguntarse, ¿es posible que una persona sobreviva 9 días en la hostilidad de este cañón y que la otra desaparezca sin dejar huellas? La opinión pública en Perú se dividió. Algunos sentían pena por Rosario, pero otros a sospechar de ella. El misterio crecía cada día más, pero la policía y la familia no se daban por vencidos. Aquí inició una búsqueda más avanzada. ¿Quieres saber qué sucedió? Ahora te lo cuento, pero no olvides que escuchar estas historias reales es una buena forma de educar tu oído y entender el español real, el que se habla en las noticias o en las calles.
Si te gusta este formato de español lento, pero también quieres tener los textos de este y otros videos en PDF, las listas de vocabulario y ejercicios para comprobar tu nivel de español, te invito a unirte a la membresía de Burbuja del Español. Ya sabes, puedes entrar a nuestra página web que te dejo en la descripción. Ahora sí, veamos qué más sucedió con esta historia. Muy bien, aquí entra un nuevo personaje a la historia y estamos hablando del padre de Ciro Castillo, que lleva el mismo nombre, el doctor Ciro Castillo Rojo. Si hay un héroe en esta triste historia, es el padre de Ciro. Él se mudó al Valle del Colca, dejó su trabajo como médico en la ciudad de Trujillo y juró que no regresaría a casa sin su hijo. La verdad, ver en televisión a este padre todos los días caminar por el abismo, arriesgando su propia vida, conmovió a todo el Perú. Él contrató a los mejores rescatistas del país, incluso a expertos topos de México. Pasaron los meses, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses de búsqueda incansable bajo el sol y el frío del cañón. La gente le decía que era imposible, que el cañón ya se había tragado a su hijo. No obstante, él nunca perdió la fe. ¿Qué sucedió luego? Finalmente, en el mes de octubre del mismo año 2011, tras 7 meses de búsqueda, los rescatistas avisaron algo con binoculares de largo alcance en una zona casi inaccesible de la montaña, en un acantilado del Cerro Bomboya llamado La Capilla, encontraron un cuerpo. Este rescate fue sumamente peligroso. Los expertos tuvieron que descender con cuerdas por un abismo vertical de cientos de metros. Cuando lograron recuperar el cuerpo, confirmaron lo que todos temían, pero el padre necesitaba saber. Era Ciro Castillo. Llevaba la misma ropa de mochilero con la que había salido de la ciudad de Lima. Después de encontrar el cuerpo, se tuvo que hacer una investigación forense y fue muy minuciosa. Había sospechas de asesinato. La fiscalía investigó a la novia, a Rosario Ponce, formalmente. Sin embargo, la ciencia médica tuvo la última palabra y la autopsia de Ciro reveló que falleció por causa de una caída severa. Él sufrió un traumatismo craneal y múltiples fracturas en el cuerpo. Entonces, la conclusión legal fue que el joven resbaló en la oscuridad de la montaña, cayó por el acantilado y murió casi de forma instantánea. No hubo signos de violencia por parte de otra persona. Así que fue un trágico y lamentable accidente en la montaña que tuvo a todo un país atento. Ahora, aparte del accidente y la tragedia de Ciro, hay otra cosa que llamó la atención sobre este caso y fue la actitud de Rosario Ponce. Rosario, luego de ser rescatada, fue llamada para declarar y dar entrevistas a diversos programas de televisión. Y aquí ocurrió algo muy extraño. En una de las entrevistas, en lugar de mostrar el rostro de una persona traumatizada
o quebrada por el dolor, desesperada por lo que le había pasado a su pareja, tenía una actitud diferente. Rosario se mostraba fría, distante y bastante tranquila. Incluso en ciertas imágenes se le podía ver sonriendo y conversando de una manera muy relajada con los periodistas. ¿Por qué creen que tuvo esta actitud? ¿Sería falta de empatía o quizá alguna reacción, un mecanismo de defensa? Para la opinión pública y los programas de televisión, esta actitud fue devastadora para ella. Muchas personas empezaron a juzgarla y acusándola de ser fría y calculadora, incluso cómplice de lo que le sucedió a Ciro. No obstante, los expertos en psicología criminal y comportamiento humano explicaban que las reacciones ante el trauma extremo son impredecibles. Lo que muchos veían como culpa o frialdad podría ser en realidad un mecanismo de defensa psicológico, una desconexión emocional o un estado de shock que le impide procesar la realidad de lo que sucedió. La verdad que este fue un debate muy largo en este caso. La sociedad ya la había condenado en las calles por sus sonrisas mucho antes que la justicia penal declarara la sentencia oficial basada en pruebas científicas. Voy a darte una tarea para que respondas en los comentarios, pero no olvides que si quieres seguir practicando tu español con nosotros, tenemos clases online con profesores calificados. Puedes tener tu clase privada con un profe hispanohablante cuando y donde quieras. Tú pones los horarios y nosotros preparamos la clase para ti. Las clases son personalizadas. Por ejemplo, si quieres prepararte para algún examen específico, lo podemos hacer. O quizás simplemente quieres practicar tu expresión oral. Es la forma perfecta para poder hacerlo. Así que también puedes agendar tu clase en nuestra página web que te dejamos en la descripción. Ahora sí, la tarea es responder a esta pregunta. ¿Cuál crees que fue el error más grande que cometieron estos jóvenes al momento de entrar al cañón? O también puedes decirme, Mili, entendí toda la historia. Creo que mi nivel es un B1, B2. Vamos a leer todos los comentarios a ver si logramos este objetivo. Y sabes también que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí puedes ser parte de los miembros de Burbuja. También puedes suscribirte a nuestro newsletter. Puedes agendar tu clase online con nuestros profes o también encontrar diferente contenido y material de este hermoso idioma. Muchas gracias y nos vemos en otro video de Español Lento. ¡Adiós!